Este hombre se quedó dormido sin querer mientras pilotaba el avión. Cuando despertó, enseguida se dio cuenta de que algo no iba bien. En ese momento, el avión no solo se encontraba en pleno Pacífico, sino que, lo que era peor, el combustible estaba a punto de agotarse. No había otra opción. El comandante ordenó inmediatamente al operador de comunicaciones que estaba detrás de él, que se pusiera en contacto con la torre de control para pedir ayuda. Pero, para su sorpresa, de la radio surgió una voz japonesa. Asustados, apagaron rápidamente la radio, y pasaron a pedir ayuda mediante el código Morse, mientras no recibían respuesta de sus aliados. Lo único que podían hacer era reducir al máximo el peso del avión para disminuir el consumo de combustible. Así que el artillero lanzó todas las bombas al Pacífico. A continuación, el capitán buscó las coordenadas y cambió el rumbo, tras volar durante 10 minutos. Intentaron volver a transmitir por radio, pero, para su sorpresa, seguía sin haber respuesta. Veían como el combustible se agotaba. En ese momento crítico, el capitán no tuvo más remedio que ordenar a la tripulación que cogiera rápidamente los botes salvavidas y realizar un aterrizaje de emergencia en el Pacífico. Aunque el avión logró posarse sobre la superficie del mar, el fuerte impacto provocó graves daños en la estructura general de la aeronave. El agua de mar entraba sin cesar en el interior de la cabina. Por lo tanto, el piloto no se atrevió a perder más tiempo. Abrió la puerta de la cabina y salió inmediatamente. A continuación, se subió al ala y sacó la balsa salvavidas para inflarla. Pero en ese momento el cinturón de seguridad de Tony se atascó. Por mucho que lo intentara, no conseguía soltarla. En poco tiempo, el agua inundó el avión. Por suerte, Tony logró desabrochar el cinturón justo un segundo antes de asfixiarse, aunque logró escapar. No tuvieron tiempo de coger el kit de supervivencia, antes de que el avión se hundiera rápidamente en el fondo del mar. Cuando lograron subir a la balsa salvavidas, y quisieron descansar un poco, se dieron cuenta de que el espacio era demasiado reducido. Los tres se tumbaron lo más a lo ancho posible, apretujados unos contra otros. Pero nunca hubieran imaginado que lo que les esperaba a continuación sería una experiencia peor que la muerte. El mar nocturno estaba especialmente frío, y con la ropa empapada, los tres hombres temblaban de frío, y solo podían abrazarse con fuerza para entrar en calor, a pesar de haber pasado por una experiencia de vida o muerte. Tony y Gene durmieron hasta el amanecer. Hay que reconocer que la fortaleza mental de los jóvenes es realmente impresionante. Cuando se despertaron, incluso se pusieron a jugar. Pensaban con optimismo que sin duda vendría un helicóptero de rescate a salvarlos. Por el contrario, el capitán pasó toda la noche sin dormir, con la mirada fija en el mar, temiendo perder cualquier oportunidad de pedir ayuda. Entonces, el capitán propuso que cada uno se encargara de vigilar una dirección, para poder vigilar el cielo en un ángulo de 360 grados, y no perder ninguna oportunidad de rescate. Pero esperaron hasta bien entrado el mediodía, sin ver ni rastro del avión. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de desesperarse, Gene vio de repente un pequeño punto negro. A medida que el punto se hacía más grande, descubrieron que se trataba de sus compañeros. Todos se emocionaron muchísimo, pensando que por fin iban a ser rescatados. Pero, para su sorpresa, el experimentado capitán, con solo echar un vistazo, se puso nervioso. El avión volaba a solo 250 km por hora, lo que indicaba que se estaba quedando sin combustible. Podía regresar a la base en cualquier momento. Al estar a 10 km de distancia, era difícil que el avión los viera, pero los tres no tenían otra opción. Actuar era mejor que quedarse sentados en la balsa esperando la muerte. Así que todos agitaron sus ropas con todas sus fuerzas, y gritaron a voz en grito, intentando llamar la atención del avión. Pero al segundo siguiente, tal y como había previsto el capitán, el avión no los vio en absoluto, y dio media vuelta para alejarse de allí. Al ver cómo el avión se alejaba cada vez más, todos se sintieron desesperados, y fue entonces cuando se dieron cuenta de que sin comida ni agua, sobrevivir en el Pacífico se había convertido en un enorme problema. Tras recuperar un poco la calma, el capitán ordenó a todos que hicieran inventario de todos los suministros. Había una pistola, 2 cargadores, un cuchillo pequeño, y una cuerda de nylon de 25 pies. Ninguno de esos objetos era comestible, y lo que era peor, la balsa de cuero era una reliquia fabricada en 1937. Así, con el estómago vacío, lograron llegar con dificultad hasta la noche, en medio del inmenso océano. Su balsa salvavidas vagaba sin rumbo fijo. En ese momento, el capitán tenía una sed insoportable, así que cogió su zapato y recogió un poco de su propia orina, aunque el olor era muy acre. Se lo bebió de un trago sin dudarlo. Gene, que estaba a su lado, sintió náuseas al verlo. Llegó la madrugada del día siguiente, y seguían sin ver ningún avión de rescate, y tampoco sabían a dónde habían llegado a la deriva. El capitán calculó su posición aproximada basándose en su experiencia, aunque la isla más cercana, Phoenix, ya había sido ocupada por el ejército japonés. Por suerte, a 600 millas en dirección a Samoa, había otra pequeña isla aliada. Sin embargo, dejar que la corriente los llevara hasta allí no era una opción realista, ya que los vientos en el mar eran impredecibles, y ellos no tenían nada con lo que determinar el rumbo, aunque la situación era muy grave. Por instinto de supervivencia, lo primero que debían resolver seguía siendo el problema de la comida, aunque en el mar había muchos peces. Les faltaba un anzuelo. Justo en ese momento, a Tony se le ocurrió una idea. Vació las balas del cargador, sacó el resorte que había dentro, lo enderezó y lo ató a un hilo de algodón, utilizando unos alicates de punta fina como lastre, y un trozo de tela roja como cebo. Así fue como terminaron de fabricar un anzuelo improvisado. Lanzaron el anzuelo al mar llenos de esperanza. Al poco rato, efectivamente, el anzuelo empezó a moverse, justo cuando pensaban que en cualquier momento podrían comer sashimi de pescado. Ocurrió un imprevisto.